Acerca de la evolución del nivel de la economía uruguaya en el último trimestre es que nos viene a hablar Luis. Sí, exactamente, porque ahí hay algunas lecturas según con qué se comparen los números del trimestre. ¿Creció o está en una meseta? ¿Cómo anda? Luis. ¿Cómo les va a ustedes? Buenas tardes para todos. Sí, hace un rato nada más que el Banco Central del Uruguay dio a conocer los datos de cuentas nacionales para el tercer trimestre del año, que en definitiva es la evolución de la actividad, la evolución del Producto Interno Bruto desagregado de la economía nacional para el tercer trimestre del año. Si lo comparamos con el mismo trimestre del año anterior, hay un crecimiento. Si lo comparamos con el trimestre inmediato anterior, o sea, el segundo de este año, hay un estancamiento. Como vos decías, depende la comparación. Y para algunas cosas, para muchas cosas, ambas comparaciones realmente son válidas. Vamos a ver los números en la primera placa a propósito de cómo evolucionó. 3.7% la comparación interanual. Esto es frente al mismo trimestre del año anterior. Venía, recordemos, de un 7.9 en el segundo y de un 8.3 en el primero. Siempre el mismo trimestre del año anterior en la comparación. Y desestacionalizado, esto es la comparación con el trimestre inmediatamente anterior, veníamos de 1.4 y 0.8 y ahora fue menos 0.1 negativo, digamos. Esto con cifras revisadas a propósito de los dos trimestres anteriores. Acá vemos una evolución que en definitiva no es la más favorable. Hay un efecto arrastre estadístico que se ha ido perdiendo y por lo tanto el acumulado de este año es menor. Las razones detrás de este comportamiento, bueno, era esperado, algunos indicadores adelantados ya nos demostraban que esto podía ocurrir, que hay un estancamiento, un enfriamiento de la economía. Por lo tanto, estos números no generan demasiada sorpresa. El comercio exterior sigue siendo el motor, tanto exportaciones como importaciones. En la comparación interanual también hay cierto empuje en esa comparación de parte del consumo y de la inversión, en algunos rubros fundamentalmente, aunque tenemos algún tropezón interesante y ya lo vamos a ver en el agro y en la industria, ¿verdad? Veamos en la siguiente placa la evolución del Producto Interno Bruto desestacionalizado. Creo que ahora es importante tomar siempre la evolución frente al trimestre anterior, porque es lo que nos permite ver cómo se acumula, cuánto arrastra y en definitiva qué puede pasar en el año. Ustedes ven que prácticamente que apenas se ve una línea sobre el eje horizontal en este trimestre porque no hubo crecimiento. Es más, es negativo en una décima. Es bastante poco lo que vemos por ese lado de caída. Allí está el efecto 2020 de una caída fuerte, el rebote y luego, a partir del año 2021 y el inicio de 2022, con un empuje que podía ser muy bueno, auspicioso, lo es y en definitiva va a llevar a buenos números en el año, pero que ahora ya ha mostrado que ha empezado a dejar de arrastrar de periodos anteriores y tenemos algunas dificultades. Veámoslo desagregado ahora, a partir de, por ejemplo, por el lado de la oferta en la siguiente placa, y ahí vamos a ver a nivel de sectores cómo se ha comportado. Fíjense ustedes, crecen la mayoría de los sectores. Eso que está en azul es el Producto Interno Bruto en general. Los demás son rubros que abrimos. Pero no todos son los que crecen. Fíjense ustedes, las actividades primarias, el agro, empezando por abajo, tuvo resultado negativo después de un fuerte impulso del segundo trimestre. Recordarán que hablábamos de eso. Menos faena bovina o ahora, menos remisión de leche. Mayor impulso, bastante más que el primer trimestre, mejor dicho, menor impulso hemos tenido por debajo del primer y segundo trimestre, debe decir. La agricultura creció algo, pero no lo suficiente para absorber la caída en la carne. Otro sector que cae también, fíjense ustedes allí, es la industria manufacturera. Ya había perdido algo de fuerza en el trimestre anterior. Acá pesan especialmente, unido a lo que hablábamos de la producción de carne, los frigoríficos, con una menor demanda externa. Veamos las que crecen y vamos a recorrerlas lo más rápido posible cada una de ellas. La primera de arriba, la apertura de fronteras y una mayor demanda de turistas no residentes, así como la mayor movilidad entre los residentes, se ve claramente en comercio y alojamiento, que es la rama que más crece, la que está arriba, más de 10%. Otra de las que destaca por su expansión es actividades profesionales y de arrendamiento, asociadas también a un mayor movimiento turístico. En cuanto a la construcción, que es el tercer rubro en cuanto a la expansión, creció más que en el trimestre anterior, viviendas especialmente, junto al ferrocarril central, otras obras viales que lograron absorber
la menor inversión y actividad en la construcción de UPM, que prácticamente ya ha finalizado su obra. Después, los rubros que quedan, en el rubro transporte y comunicaciones, especialmente pesa el subsector transporte, ahí tenemos turismo y comercio exterior. Los servicios financieros crecen por mayor actividad con moneda nacional, tanto créditos como depósitos, un reflejo del actual tipo de cambio que tenemos. Crece menos el rubro energía, después de una suba fuerte en el trimestre anterior. Destaca especialmente el mayor uso de la hidroeléctrica, que abarata la producción. Queda salud y educación como último rubro para recorrer ahí entre los que crecen, que es el que lo hace menos. Al interior de este rubro crecen actividades recreativas y educativas y cae la salud post-pandemia, algo que podía esperarse. Esto visto entonces desde la producción, como decíamos. Y si vemos el enfoque del gasto ahora desde el lado de la demanda en la siguiente placa, vamos a tener otras dimensiones que nos pueden mostrar también cómo se ha comportado. Fíjense ustedes cómo tira fuerte el comercio exterior. Exportaciones e importaciones que crecen fuerte. ¿Qué está pasando con el consumo? Bueno, ahí tenemos que venía siendo el componente más rezagado de la recuperación económica, vale decirlo, no deja de serlo, pero tiene un impulso interesante en este trimestre, a partir del consumo de las familias, donde el turismo de uruguayo, fundamentalmente gastando afuera en Argentina, así como gastos en equipamiento, vestimenta, otros rubros importados. Cae el gasto del gobierno, como pueden ver allí. También acá lo que pesa es un menor gasto en salud, post pandemia otra vez. ¿Qué está pasando con las inversiones? Hay inversiones importantes en obras de ingeniería civil, eso se ve allí en formación bruta de capital fijo, contrasta esto con una menor acumulación de existencias por parte de las empresas, las exportaciones, el motor fuerte que tira de la economía con la soja a la cabeza en este periodo, y las importaciones también al alza, las importaciones de consumo, los bienes intermedios que son para producir y también los bienes de capital. Hasta acá podemos estar de alguna manera repasando esta foto de este tercer trimestre. ¿Qué esperar de ahora en adelante cuando nos quede un trimestre más? Se conocerá el dato en marzo para cerrarlo y luego sí comenzar a orejear 2023. Veamos la siguiente placa y ahí podemos darnos cuenta. Las proyecciones oficiales, la última para 2022, 4.8%, 3% para el año que viene, según el Ministerio de Economía. Los analistas son un poco más optimistas para este año, 5,2%. 3% para 2023. Estas son sus expectativas. La próxima recolección de datos de las expectativas de los analistas sale el día 30 de este mes, o sea, está la semana que viene, ya la recogen de cada uno de los analistas. Seguramente esto de alguna manera está absorbiendo también la impresión que le quede a cada uno de estos agentes a propósito de lo que han sido estos datos. No creo que haya mucho cambio en lo que prevén para este año. Con el dato entonces de este trimestre y lo que teníamos como arrastre de los anteriores, podemos pensar en un 5% aproximadamente de crecimiento para el cierre de este año, dato que conoceremos en marzo. Hay indicadores adelantados que nos permiten ver alguna cosa a propósito de cómo se comporta la economía, porque no nos olvidemos que vemos los trimestres con bastante rezago. Entonces hay que mirar otros datos para conocer algo más. Fíjense ustedes allí, industria manufacturera cayó en octubre respecto al mismo mes de 2001, viene en baja hace varios meses. Acá un dato que es negativo para el último trimestre. Exportaciones de bienes cayeron en octubre, cayeron en noviembre, habían caído en septiembre. Miré ayer los datos de los primeros 10 días en aduanas, también caen. Por lo tanto, ahí tenemos sectores que eran motores fuertes, que no vienen bien. Recaudación de la DGI creció un poquito en octubre, pero muy poco. Y esto interanual, veamos qué ocurre en el cierre del año. El mercado de trabajo está prácticamente que planchado. Tenemos datos hasta octubre. La faena de ganado en octubre, noviembre y lo que va a diciembre cae, otro indicador relevante. La facturación de energía eléctrica, tengo el dato hasta octubre, cayó. Y el índice líder Ceres, para tomar de alguna manera un trabajo privado que nos muestra, adelanta algo como puede ser la actividad, también cayó en noviembre y ya venía con alguna caída el índice líder que elabora Ceres, cayó 2 décimas en noviembre, había tenido 10 mediciones consecutivas al alza y cambió la tendencia. Recordemos entonces, como decíamos recién, si no hay ningún inconveniente que cause particularmente algún cambio de tendencia, algún golpe inesperado en lo poco que queda de este año, no se va a desviar el comportamiento de la economía, vamos a ajustar seguramente sin crecimiento este último trimestre, quizás con una pequeña caída, eso nos va a permitir igual cerrar el año en torno al 5%. Si ustedes recuerdan cuando hablamos del segundo trimestre,
hacíamos el ejercicio de decir que con lo que traía de arrastre, si no crecía el tercero y el cuarto, quizás el crecimiento igual se mantenía en 5. Eso es, en definitiva, lo que parece estar pasando ahora. Después de eso, año difícil el próximo, algunas de estas dificultades se arrastran. Para el año próximo tenemos China con el lentecimiento de la economía, tenemos seguramente recesión en Estados Unidos y en Europa, dificultades en Argentina con año electoral, Brasil con mucha incertidumbre, algunas condiciones internas como el tipo de cambio que afectan a algunos sectores productivos que también están instaladas. Veamos qué pasa cuando los distintos agentes revisen esas expectativas para 2023.